¿Sabéis por qué muchos fieles se acercan al domingo de la Divina Misericordia y no reciben todo lo que podrían recibir? Hermanos, el padre Leopoldo Mandić, testigo incansable del poder del perdón, reveló que hay errores ocultos que bloquean las gracias más profundas de este día sagrado. No son pecados graves, ni faltas escandalosas, sino desprecios sutiles que enfrían el alma sin que lo notemos. Hoy, uno por uno, os los voy a revelar, con la guía del Santo Confesor de Almas, porque Dios quiere perdonaros, pero también quiere que estéis preparados para recibirlo. Si deseáis abrir vuestro corazón al perdón verdadero, escribid en los comentarios: Señor, hazme digno de tu misericordia. Hermanos amados, os ruego, permaneced firmes hasta el final, sin desviar la mirada ni el corazón, pues en los últimos instantes de este mensaje se os revelará lo que muchos ignoran, aquello que cierra las puertas del perdón eterno si no se corrige a tiempo. Solo quienes vean con ojos del alma lo que aquí se expone podrán acoger la gracia de este domingo sagrado. Antes de comenzar, demostrad vuestro anhelo de recibir la divina misericordia, ofreciendo un gesto de fe. Dad like a este video y suscribíos si deseáis preparar el alma como el Señor espera en este domingo. Hermanos, el primer gran error que bloquea el perdón divino, incluso en el día más misericordioso del año, es también uno de los más sutiles y peligrosos: la falta de confianza en la misericordia de Dios. Muchos se acercan al sacramento de la confesión con los labios temblorosos, recitando sus culpas como si fueran imperdonables, como si la sangre de Cristo no fuera suficiente para lavar hasta lo más profundo del alma. Y sin saberlo, cierran la puerta del perdón antes incluso de que el Señor la abra. El padre Leopoldo Mandić, confesor incansable y médico del alma, decía con profunda tristeza: lo que más me hiere no es el pecado, sino la falta de confianza de quienes dudan del amor de Dios después de haber caído. Este santo pasaba hasta 14 horas diarias en el confesionario. Escuchaba a pecadores de todo tipo, desde ladrones hasta personas que llevaban décadas sin acercarse a Dios, y nunca rechazó a nadie. Pero una y otra vez repetía una advertencia clara: Dios perdona siempre. El problema es que el hombre muchas veces no se deja perdonar. ¿Qué significa esto, hermanos? Que podéis haber ido a misa, rezado el rosario, ayunado y confesado vuestros pecados, pero si dentro de vuestro corazón dudáis de que el Señor os ha perdonado, si salís del templo sintiéndoos aún indignos, manchados, sin levantar la mirada, habéis bloqueado la gracia con vuestras propias manos. La desconfianza en la misericordia no es humildad, es una forma de orgullo espiritual. Es como decir: Señor, mi pecado es más grande que tu amor. Y eso, hermanos, es una mentira sembrada por el enemigo, que susurra al alma: no eres digno, no te han perdonado, no puedes cambiar. El padre Leopoldo sabía que muchas almas se perdían no por falta de arrepentimiento, sino por desesperanza. Por eso enseñaba que confiar en la misericordia no es una emoción, es una decisión espiritual. Decisión de creerle a Cristo más que a nuestros sentimientos. Decisión de levantarse, aun cuando todo dentro de uno mismo susurre lo contrario. Una vez, un joven entró al confesionario temblando. Llevaba años sin confesarse. Se arrodilló y dijo: Padre, no creo que Dios pueda perdonarme. El padre Leopoldo se inclinó, lo miró a los ojos y le respondió: no eres tú quien decide el tamaño del amor de Dios. Es Él quien te ha traído aquí. Y si estás aquí, ya ha comenzado el milagro. Ese joven salió del confesionario con lágrimas, pero también con paz, porque no hay pecado más grande que el amor de Dios. El verdadero obstáculo no estaba en lo que había hecho, sino en lo que creía de Dios. Ahora, hermanos, quiero que os preguntéis: ¿confiáis de verdad en la misericordia? ¿O pensáis que el perdón es solo para los que no han caído tan bajo?
¿Habéis ido al confesionario como quien va al médico o como quien se entrega ya condenado? El Domingo de la Divina Misericordia no es solo un día de gracia, es el mayor torrente de perdón derramado sobre la tierra, según lo revelado a Santa Faustina Kowalska. Pero ese torrente solo inunda a los que abren el alma sin condiciones, sin dudas, sin cálculos, sin reservas. El padre Leopoldo vivía esta enseñanza hasta sus últimos días. Decía, si el alma se atreve a confiar, el cielo entero se abre. Por eso, el primer paso para recibir el perdón, el verdadero, el que transforma, es confiar, aunque no lo sintáis, aunque no lo veáis, aunque no os creáis dignos, porque no se trata de vosotros, se trata de Él, de su promesa, de su sangre derramada por cada uno de nosotros. Ahora bien, hermanos, no confundáis confianza con ligereza espiritual. Confiar no significa tomar el pecado con indiferencia, sino reconocer el abismo, y aún así saber que hay un puente. Ese puente es Cristo, y está hecho de misericordia. Cuando dudamos de su perdón, invalidamos la cruz. Y cuando creemos que ya no hay esperanza, rechazamos la misma esencia del Evangelio. El padre Leopoldo nos recuerda que la confianza no es una emoción pasajera, es una postura interior que transforma el corazón y permite que la gracia actúe. En sus escritos y palabras, repetía que la confesión es el abrazo del Padre al Hijo pródigo. Pero para que ese abrazo tenga lugar, el Hijo debe dejarse abrazar, debe dejar de correr, debe detenerse y rendirse. Y es que el alma que duda, resiste, se oculta, se justifica, y cuando esto ocurre, el perdón no puede entrar. No porque Dios lo niegue, sino porque no se le permite. En una ocasión, un hombre fue a confesarse, y tras terminar su lista de pecados, dijo con voz apagada, «No merezco que me absuelva». El padre Leopoldo, con voz firme, respondió, «Y sin embargo, te absolveré, porque no se trata de lo que tú mereces, sino de lo que Él ya pagó por ti». Esta es la enseñanza, hermanos. No estáis llamados a merecer el perdón, sino a recibirlo. Y ese perdón solo se activa con una llave, la confianza plena. No esperéis a sentiros listos, ni dignos, ni en paz. El acto de fe viene antes que el consuelo. El salto viene antes del suelo firme. Así es la vida del alma. Así es la lógica del reino. Hermanos, el primer gran error que bloquea el perdón divino, incluso en el día más misericordioso del año, es también uno de los más sutiles y peligrosos: la falta de confianza en la misericordia de Dios. Muchos se acercan al sacramento de la confesión con los labios temblorosos, recitando sus culpas como si fueran imperdonables, como si la sangre de Cristo no fuera suficiente para lavar hasta lo más profundo del alma. Y sin saberlo, cierran la puerta del perdón antes incluso de que el Señor la abra. El padre Leopoldo Mandich, confesor incansable y médico del alma, decía con profunda tristeza, «Lo que más me hiere no es el pecado, sino la falta de confianza de quienes dudan del amor de Dios después de haber caído». Este santo pasaba hasta 14 horas diarias en el confesionario. Escuchaba a pecadores de todo tipo, desde ladrones hasta personas que llevaban décadas sin acercarse a Dios, y nunca rechazó a nadie. Pero una y otra vez repetía una advertencia clara: Dios perdona siempre. El problema es que el hombre muchas veces no se deja perdonar. ¿Qué significa esto, hermanos? Que podéis haber ido a misa, rezado el rosario, ayunado y confesado vuestros pecados, pero si dentro de vuestro corazón dudáis de que el Señor os ha perdonado, si salís del templo sintiéndoos aún indignos, manchados, sin levantar la mirada, habéis bloqueado la gracia con vuestras propias manos. La desconfianza en la misericordia no es humildad, es una forma de orgullo espiritual. Es como decir: Señor, mi pecado es más grande que tu amor. Y eso, hermanos, es una mentira sembrada por el enemigo, que susurra al alma.
No eres digno, no te han perdonado, no puedes cambiar. El padre Leopoldo sabía que muchas almas se perdían no por falta de arrepentimiento, sino por desesperanza. Por eso enseñaba que confiar en la misericordia no es una emoción, es una decisión espiritual. Decisión de creerle a Cristo más que a nuestros sentimientos. Decisión de levantarse, aun cuando todo dentro de uno mismo susurre lo contrario. Una vez, un joven entró al confesionario temblando. Llevaba años sin confesarse. Se arrodilló y dijo: «Padre, no creo que Dios pueda perdonarme». El padre Leopoldo se inclinó, lo miró a los ojos y le respondió: «No eres tú quien decide el tamaño del amor de Dios, es Él quien te ha traído aquí. Y si estás aquí, ya ha comenzado el milagro». Ese joven salió del confesionario con lágrimas, pero también con paz, porque no hay pecado más grande que el amor de Dios. El verdadero obstáculo no estaba en lo que había hecho, sino en lo que creía de Dios. Ahora, hermanos, quiero que os preguntéis: ¿confiáis de verdad en la misericordia? ¿O pensáis que el perdón es solo para los que no han caído tan bajo? ¿Habéis ido al confesionario como quien va al médico o como quien se entrega ya condenado? El domingo de la Divina Misericordia no es solo un día de gracia, es el mayor torrente de perdón derramado sobre la tierra, según lo revelado a Santa Faustina Kowalska. Pero ese torrente solo inunda a los que abren el alma sin condiciones, sin dudas, sin cálculos, sin reservas. El padre Leopoldo vivía esta enseñanza hasta sus últimos días. Decía: si el alma se atreve a confiar, el cielo entero se abre. Por eso, el primer paso para recibir el perdón, el verdadero, el que transforma, es confiar. Aunque no lo sintáis, aunque no lo veáis, aunque no os creáis dignos, porque no se trata de vosotros, se trata de Él, de su promesa, de su sangre derramada por cada uno de nosotros. Ahora bien, hermanos, no confundáis confianza con ligereza espiritual. Confiar no significa tomar el pecado con indiferencia, sino reconocer el abismo y aún así saber que hay un puente. Ese puente es Cristo y está hecho de misericordia. Cuando dudamos de su perdón, invalidamos la cruz. Y cuando creemos que ya no hay esperanza, rechazamos la misma esencia del Evangelio. El padre Leopoldo nos recuerda que la confianza no es una emoción pasajera, es una postura interior que transforma el corazón y permite que la gracia actúe. En sus escritos y palabras, repetía que la confesión es el abrazo del Padre al Hijo pródigo. Pero para que ese abrazo tenga lugar, el Hijo debe dejarse abrazar, debe dejar de correr, debe detenerse y rendirse. Y es que el alma que duda, resiste, se oculta, se justifica, y cuando esto ocurre, el perdón no puede entrar, no porque Dios lo niegue, sino porque no se le permite. En una ocasión, un hombre fue a confesarse y tras terminar su lista de pecados, dijo con voz apagada: «No merezco que me absuelva». El padre Leopoldo, con voz firme, respondió: «Y sin embargo, te absolveré, porque no se trata de lo que tú mereces, sino de lo que Él ya pagó por ti». Esta es la enseñanza, hermanos. No estáis llamados a merecer el perdón, sino a recibirlo. Y ese perdón solo se activa con una llave: la confianza plena. No esperéis a sentiros listos, ni dignos, ni en paz. El acto de fe viene antes que el consuelo. El salto viene antes del suelo firme. Así es la vida del alma. Así es la lógica del reino. En este domingo de la Divina Misericordia, abrid el corazón por completo. Rechazad la voz interior que os dice que ya es tarde, que habéis fallado demasiado, que el Señor no os mira. Esa voz no es vuestra. Esa voz no viene de Dios. La voz de Dios, como decía el padre Leopoldo, es suave, firme y siempre llena de amor. Es la voz que llama al corazón herido y le dice: «Ven, no temas, ya te estaba esperando». Hermanos,
El segundo gran error que bloquea el perdón del Domingo de la Divina Misericordia es uno que muchos cometen incluso con buena intención: acercarse a la gracia sin haber dispuesto verdaderamente el corazón. No basta con la presencia física en el templo, ni con la repetición de oraciones. El alma debe estar abierta, rendida, deseosa de ser transformada. El padre Leopoldo Mandić, cuya vida fue un testimonio vivo del poder del sacramento de la confesión, enseñaba que el alma que se presenta ante Dios sin humildad ni apertura cierra la puerta de su espíritu al perdón verdadero. Él solía decir: Dios puede entrar en todas las casas, menos en las que están cerradas por dentro. Y es que hay quienes se presentan ante el confesionario por costumbre, por obligación o por cumplir un rito, pero su corazón permanece endurecido, lleno de justificaciones, excusas e incluso resentimiento. En esos casos, hermanos, el alma no está dispuesta a recibir la misericordia como un regalo, sino que se comporta como si fuera un derecho adquirido. La enseñanza del padre Leopoldo es clara: el perdón es un don, no puede forzarse, no se exige, se acoge con humildad. Por eso, cuando uno se confiesa sin verdaderamente ablandar el corazón, se aleja del propósito más profundo de ese encuentro con Dios. En su celda, el padre Leopoldo tenía una imagen del Sagrado Corazón. Solía rezar ante ella antes de comenzar a confesar y pedía: Señor, toca sus corazones antes de que lleguen. Él sabía que por más que repitiera la fórmula sacramental, si el alma no había comenzado a romper su orgullo, el perdón no germinaría. Un alma cerrada a la conversión interior puede confesar sus pecados y aún así no recibir el río de gracia que Dios tiene preparado, porque no es la confesión en sí lo que salva, sino la actitud interior con la que se vive. Es como un recipiente roto. Por más agua que se derrame, no podrá retenerla. El padre Leopoldo insistía en que no basta con mencionar pecados, hay que desear ser sanados. Muchos confiesan por miedo o por presión externa, pero en lo profundo no han dado el paso decisivo de rendirse ante la misericordia. Y rendirse no significa exponerse a castigo. Rendirse significa abrir el alma como tierra seca abre sus grietas ante la lluvia esperada. ¿Cómo puede germinar el perdón si no hay un alma sedienta, dispuesta a ser empapada por la gracia? El Domingo de la Divina Misericordia es una promesa celestial, pero no una fórmula mágica. No basta con estar, hay que entregarse. No basta con decir: Señor, perdóname. Hay que decirlo con un corazón que tiembla, que se reconoce débil y que desea con sinceridad volver al abrazo del Padre. Hermanos, no dejéis que el orgullo se camufle de religiosidad. Hay quienes asisten al templo con rostro serio, rezan de memoria, se arrodillan con gesto solemne, pero por dentro han blindado su alma. No se dejan tocar, no permiten que el Espíritu Santo les quiebre, y sin ese quiebre interior no hay verdadera conversión. En una de sus conversaciones espirituales, el padre Leopoldo dijo: Muchos me cuentan sus pecados, pero pocos me muestran su dolor. Esa frase revela un secreto profundo. El perdón no solo limpia la mancha, transforma el corazón. Pero para eso, hermanos, el corazón debe estar disponible, abierto, dispuesto a ser renovado. Y no es algo que se pueda fingir. Dios no se deja engañar por palabras vacías. Él mira lo que hay en lo profundo. Por eso, cada vez que os acerquéis al sacramento, pedid antes esta gracia: Señor, dame un corazón dispuesto, porque sin eso, todo lo demás será solo un rito exterior. Recordad que el mismo Cristo dijo: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Queréis recibir el perdón prometido en el Domingo de la Divina Misericordia? Entonces, no os limitéis a estar presentes. Haced presente vuestro corazón. El padre Leopoldo se dolía especialmente cuando veía almas que se confesaban rutinariamente, sin intención real de cambiar.
Decía, hay quien confiesa el pecado, pero lo abraza en silencio con la otra mano. Esta imagen es poderosa. Es posible presentarse como penitente y al mismo tiempo no querer dejar atrás el pecado. En esos casos, hermanos, la misericordia no puede actuar plenamente. La disposición del corazón no requiere perfección, pero sí verdad. No exige santidad inmediata, pero sí deseo sincero de conversión. Eso es lo que abre las puertas del cielo. Eso es lo que permite que el sacramento se convierta en un auténtico canal de luz. Y si sentís que vuestro corazón está endurecido, no temáis. Abrid vuestra alma como está. Presentadla así al Señor. Él no necesita que estéis limpios para acercaros. Solo necesita que queráis dejar de estar sucios. El primer paso siempre lo da Dios, pero espera vuestra disponibilidad interior. En este segundo error, hermanos, hay una advertencia poderosa. Podéis estar cerca del altar y, sin embargo, estar lejos del perdón. La distancia no es geográfica, es espiritual. Y el único puente para cruzarla es la humildad. No olvidéis que el padre Leopoldo, aunque era un confesor de multitudes, nunca perdió la compasión. No juzgaba, no señalaba, pero tampoco permitía que el alma se engañara a sí misma. Y por eso insistía en esta verdad. Quien no se dispone, no se transforma. Antes de acercaros al templo en este Domingo Santo, deteneos un instante. Cerrad los ojos, examinad el alma, no por miedo, sino por amor. Pedid al Espíritu Santo que os revele si estáis realmente dispuestos a dejar que Dios os toque en lo profundo. Porque sólo así, hermanos, el perdón será completo. Sólo así, la misericordia os renovará como nunca antes. Hermanos, el tercer error que bloquea el perdón del Domingo de la Divina Misericordia es tan grave como invisible: negar el perdón a quienes nos han herido. Muchos se acercan al altar, al sacramento, a la oración, pidiendo el perdón divino, pero llevan en el alma cadenas de rencor, resentimiento y juicio hacia otros. Quieren ser absueltos sin haber liberado ellos mismos a quienes tienen cautivos en su corazón. El padre Leopoldo Mandić lo enseñaba con claridad. Quien no perdona no se ha dejado tocar aún por el amor de Cristo. Y esta afirmación, hermanos, no es un juicio, sino un llamado a la conversión más profunda. Cristo mismo nos enseñó en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo puede entonces el alma recibir la misericordia si se niega a practicarla con sus hermanos? Es como pedir lluvia para uno mismo mientras se tapa el cielo para todos los demás. Muchos fieles confunden el acto de perdonar con una emoción o un olvido, pero el perdón, como lo enseñaba el padre Leopoldo, es una decisión espiritual. No significa justificar el mal recibido, sino liberar el alma de la carga de juzgar y condenar. El rencor es una raíz venenosa que se extiende por todo el corazón. A veces se presenta como tristeza, otras como amargura y en ocasiones como una justicia mal entendida. Pero siempre tiene el mismo resultado: bloquea el paso de la gracia. Un corazón que no perdona no puede recibir plenamente lo que no está dispuesto a ofrecer. El padre Leopoldo pasaba horas escuchando confesiones de personas que traían culpas antiguas y muchas veces les decía: antes de recibir el perdón, ve y concede el tuyo. Esto no era una exigencia dura, sino una invitación a la coherencia espiritual. Porque ¿cómo podemos pedir que Dios sea misericordioso con nosotros si cerramos esa misma puerta a los demás? Perdonar no es fácil. Lo sabía el padre Leopoldo, pero también sabía que quien no lo intenta permanece prisionero. Y más aún, se convierte en prisionero de su propia falta de perdón. El alma queda en tinieblas no porque Dios no quiera entrar, sino porque nosotros no dejamos que su luz se refleje a través de nuestras acciones. Hay quienes guardan heridas desde hace años, palabras que marcaron, traiciones que sangraron,
rechazos que dolieron en lo más profundo. Y es normal, hermanos, sentir ese dolor. Pero hay una gran diferencia entre sentir la herida y alimentar el veneno. El perdón no elimina la memoria, pero sana el alma que recuerda. El domingo de la Divina Misericordia es un día de luz, pero esa luz no puede brillar si seguimos tapando nuestros rincones oscuros. Uno de esos rincones es el lugar donde guardamos nombres no perdonados. Personas que quizás ya no están en nuestra vida, pero siguen atadas a nosotros por medio del resentimiento. El padre Leopoldo aconsejaba escribir esos nombres en una hoja y llevarla al altar, no como una lista de enemigos, sino como una ofrenda. Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí, yo te los entrego. Este acto, aparentemente simple, puede abrir puertas que llevaban años cerradas, porque es un acto de confianza, de fe y sobre todo, de liberación. Muchos dicen, no puedo perdonar, me hicieron mucho daño. Pero el perdón no nace del sentimiento, sino del Espíritu Santo. No esperéis sentir el perdón para darlo. Dadlo, aunque el alma tiemble, y veréis cómo, con el tiempo, Dios transforma esa decisión en sanación. El mismo Cristo, colgado en la cruz, nos dio el mayor ejemplo. No esperó a que sus verdugos cambiaran. No esperó una disculpa. Dijo, Padre, perdónalos. ¿Podemos entonces nosotros, simples siervos, poner condiciones al perdón? Hermanos, os lo digo con todo el amor que permite esta enseñanza. Si hay alguien a quien aún no habéis perdonado, estáis limitando la obra de Dios en vuestra alma. No es castigo, es consecuencia espiritual, porque donde hay rencor, no puede habitar la misericordia en plenitud. El padre Leopoldo narraba que, en sus primeros años como confesor, le dolía el alma cuando una persona se negaba a perdonar. Lo sentía físicamente, como si la gracia, que estaba a punto de ser derramada, quedara suspendida en el aire. El perdón de Dios está ahí, esperando, decía, pero no puede entrar en un alma que se niega a abrir la puerta. Incluso en su ancianidad, con su salud debilitada y sus huesos frágiles, el padre insistía en una verdad que no podemos olvidar. El perdón no se negocia, se entrega, y cuando se entrega, el alma florece. La gracia encuentra camino. El corazón se hace morada de Dios. Os invito, hermanos, a hacer un examen sincero esta semana. Preguntaos, ¿hay alguien a quien aún no habéis perdonado? ¿Algún nombre que, al recordarlo, os causa rechazo, dolor, juicio? Si la respuesta es sí, no huyáis de ello. Presentadlo al Señor, ofrecedlo en oración, pedid la gracia y, sobre todo, haced el gesto interior de liberar a esa persona. No se trata de volver a confiar ciegamente, ni de restablecer relaciones tóxicas. Se trata de liberar el alma de un peso que no os corresponde llevar, porque el juicio pertenece a Dios. Vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la paz. Y si lográis perdonar, aunque sea en un pequeño gesto interior, el cielo se abrirá sobre vosotros, porque la misericordia no fluye solo hacia los limpios, sino hacia los sinceros, hacia los que, aún con dolor, deciden amar como Cristo amó. Este tercer error es uno de los más comunes y al mismo tiempo más ignorados, pero ahora lo sabéis. Y saberlo, hermanos, ya es parte de la sanación. Hermanos, el cuarto error que bloquea el perdón del domingo de la Divina Misericordia es uno que nace no del pecado evidente, sino de la rutina espiritual. Convertir la misericordia de Dios en un hábito vacío, en una costumbre sin conciencia. Es acercarse al perdón como quien repite una fórmula, como quien va al templo con los pies pero deja el alma en casa. El padre Leopoldo Mandić era consciente de este peligro, sobre todo entre aquellos que habían recibido los sacramentos desde pequeños. Muchos vienen al confesionario por tradición, pero no traen el corazón, solo traen el calendario, decía. Y esto, hermanos, no es una crítica,
es una advertencia cargada de compasión, porque cuando el alma ya no se asombra ante la misericordia, empieza a enfriarse. Y cuando el corazón se enfría, aunque los labios recen, el espíritu se desconecta de la gracia. La costumbre puede convertirse en un velo que oculta lo sagrado. Y ese velo, si no se rompe, impide que la luz penetre el alma. El mismo Cristo, cuando hablaba a los fariseos, les decía: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Y eso, hermanos, sigue ocurriendo hoy. Las palabras sagradas se repiten, los gestos religiosos se realizan, pero el alma no se conmueve, no se entrega, no se quebranta. El padre Leopoldo veía esto con frecuencia. Fieles que entraban al confesionario por rutina, repitiendo los mismos pecados de siempre, sin conciencia ni propósito de cambio. Y entonces él, con ternura, les preguntaba: «¿Y tú, cuándo volverás a amar el perdón como la primera vez?» Porque el gran peligro no es fallar, es dejar de asombrarse ante la misericordia, es dejar de reconocer que cada confesión es un milagro, es perder el sentido de lo sagrado y transformar el encuentro con Dios en un trámite espiritual. Muchos asisten al Domingo de la Divina Misericordia como quien asiste a una cita anual. Cumplen, marcan la fecha, participan del rito, pero no se detienen a contemplar el misterio. No se detienen a meditar que están ante un torrente de gracia que podría renovar su alma por completo. El hábito sin conciencia endurece el alma. El rito sin intención apaga la llama interior. Y esto, hermanos, no es culpa del rito, sino de cómo el alma se presenta ante él. El padre Leopoldo decía: «Cada vez que perdonas o eres perdonado, vívelo como si fuera la primera vez y la última». Este cuarto error no es de quienes rechazan a Dios, sino de quienes lo tratan con indiferencia involuntaria, de quienes, con buena intención, han dejado que el misterio se vuelva mecánico, de quienes van a misa, pero no escuchan, se confiesan, pero no sienten, reciben la comunión, pero no se transforman. Y cuidado, hermanos, porque ese estado del alma es muy peligroso, no porque Dios deje de actuar, sino porque nosotros dejamos de recibir. No se puede recibir aquello que ya no se valora, no se puede vivir lo que ya no se contempla. ¿Qué hacer entonces para que la misericordia no se vuelva una costumbre sin vida? Primero, detenerse, hacer silencio. Antes de acercaros al templo, antes de recitar una oración, tomad un momento para recordar quién es el que os espera. No es una obligación, no es una tradición. Es un Dios vivo, que os ama, que os llama, que os perdona. Segundo, renovar la intención. Decidid en vuestro interior: «Señor, no quiero vivir esto como una rutina. Quiero que mi alma vuelva a temblar ante tu misericordia». Esa sola frase, dicha con sinceridad, puede hacer que una confesión se convierta en una auténtica renovación interior. Tercero, pedid el don del asombro. Porque sí, hermanos, el asombro es un don. Es el don de los que ven con los ojos del alma. Es el don de los que no se acostumbran a lo sagrado. El padre Leopoldo lo pedía todos los días. Antes de comenzar a confesar, oraba así: «Señor, que nunca me acostumbre a tu perdón». Y cuarto, haced memoria viva. Recordad la primera vez que sentisteis que Dios os tocó. Recordad el primer día en que salisteis de una confesión, sintiéndoos libres. Esa memoria no es nostalgia, es alimento espiritual. Es la chispa que puede encender de nuevo el fuego. No olvidéis, hermanos, que el enemigo no siempre actúa con violencia. A veces su estrategia más eficaz es el adormecimiento, hacer que viváis la fe en piloto automático, hacer que vayáis al templo sin hambre, que recéis sin sed, que pidáis perdón sin lágrimas. El padre Leopoldo advertía: cuando el alma ya no se sorprende ante el perdón, está dejando de vivir, porque la vida espiritual no es una serie de prácticas, es una relación viva, es una respuesta a un amor que nos busca cada día.
El Domingo de la Divina Misericordia no es un evento litúrgico más, es una oportunidad sagrada para volver a empezar. Pero si lo vivimos como una obligación más del calendario, como una cita más entre tantas, entonces corremos el riesgo de salir del templo igual que entramos. Hermanos, que no se apague el fuego, que no se convierta la gracia en costumbre, que no se marchite la fe bajo la sombra de la rutina. Cada encuentro con la misericordia debe ser único, debe ser nuevo, porque nuevo es el amor de Dios cada mañana. Y si sentís que habéis caído en esta frialdad, no os culpéis. Simplemente haced un acto de conciencia. Pedid al Señor, devuélveme la alegría de tu perdón, y veréis cómo poco a poco el alma vuelve a despertar. Porque el que pide, recibe, y el que se abre, es transformado. Pero el que vive en piloto automático, aunque tenga el cielo frente a él, no lo verá. Este cuarto error es más común de lo que creéis, pero también es uno de los más fáciles de romper si volvéis a mirar a Cristo con los ojos de un alma sedienta. Hermanos, hemos llegado al último y quizás más silencioso de los errores que bloquean el perdón en el Domingo de la Divina Misericordia: acercarse a la misericordia de Dios sin estar dispuestos a cambiar de vida. Este error no se grita, no se confiesa con palabras, pero se manifiesta en la intención con la que nos acercamos a Él. El padre Leopoldo Mandić, que tantas veces fue testigo del poder transformador del perdón, lo decía sin rodeos: el alma que pide misericordia y no desea convertirse, no está pidiendo perdón, está pidiendo permiso para continuar igual. Y esa actitud, hermanos, aunque no sea consciente, es una traición a la gracia, porque el perdón no es un fin en sí mismo, es el inicio de una transformación. Dios no solo quiere absolveros, quiere renovaros. No desea únicamente limpiar el alma, sino también habitarla, dirigirla, santificarla. Buscar el perdón sin el propósito de conversión es como limpiar una casa y luego invitar nuevamente a lo que la ensucia. Es como decir: Señor, límpiame, pero no entres; sáname, pero no toques mis decisiones. Y esto, aunque pueda parecer duro, es una de las razones por las que tantos fieles no experimentan el cambio interior que esperan. Se confiesan, participan en la misa del Domingo de la Misericordia, pero al día siguiente vuelven a las mismas prácticas, a las mismas actitudes, a los mismos errores, sin lucha, sin intención, sin propósito de cambio. El padre Leopoldo advertía con amor: el perdón no es una licencia, es una llamada a la conversión. Él no exigía perfección, sabía que todos caemos, pero sí pedía sinceridad, una mínima apertura del alma que dijera: Señor, quiero cambiar, aunque no sepa cómo, pero quiero. Porque esa sola chispa de deseo verdadero es suficiente para que el Espíritu Santo comience a obrar. Pero si ni siquiera eso existe, si el corazón está resignado a su miseria, la misericordia no encuentra dónde sembrarse. Recordad lo que dijo Jesús a la mujer adúltera: vete y no peques más. No le exigió explicaciones, no la condenó, pero sí le pidió una decisión, un nuevo camino. Ese es el corazón del perdón verdadero, la gracia que salva, y al mismo tiempo la invitación a dejar la vieja vida atrás. El padre Leopoldo atendía cientos de confesiones por día, y sin embargo, su atención a cada alma era única. Decía: no quiero que salgan de aquí solo aliviados, quiero que salgan decididos, porque el alivio emocional sin conversión no dura, se evapora. Pero la decisión sincera de cambiar, aunque pequeña, abre las puertas al reino. El quinto error, hermanos, es el más común y al mismo tiempo el más ignorado, porque muchos creen que basta con confesar, con recibir la absolución, con estar presentes en la Eucaristía, pero no se preguntan: ¿estoy dispuesto a cambiar? ¿Y qué significa cambiar? No se trata de transformarse en santos de la noche a la mañana. Se trata de elegir otro camino, de poner el corazón al servicio de la verdad,
de decirle al Señor: haz lo que quieras con mi vida, ya no quiero seguir igual. El perdón no es solo un acto de Dios, es también una decisión del hombre. Es un sí al amor, al sacrificio, a la santidad. Por eso, recibir el perdón sin estar dispuestos a cambiar es como sembrar sobre piedra. La semilla no germina, no crece, no da fruto. El padre Leopoldo, incluso en sus últimos días, débil y con el cuerpo frágil, insistía en esto. El perdón es gratuito, pero no es superficial. Pide una respuesta, pide una vida nueva. Y esa vida nueva no empieza con obras grandiosas, sino con pasos sencillos: renunciar al pecado, alejarse de las ocasiones de caída, pedir ayuda, buscar luz, mantenerse en oración. Muchos creyentes hoy viven atrapados en una falsa paz. Se acercan al templo, pero no se alejan del pecado. Se arrodillan ante el altar, pero no levantan los ojos al cielo. Y así, hermanos, el alma se acostumbra a vivir dividida, una parte con Dios, otra parte con el mundo. Pero Dios no quiere una parte de vosotros, os quiere enteros, os quiere libres, y el perdón que ofrece en este domingo de la Divina Misericordia no es un simple alivio emocional, es una oportunidad de resurrección. ¿Estáis dispuestos a resucitar con Él? ¿Estáis dispuestos a salir del sepulcro de vuestros hábitos, de vuestras heridas, de vuestros apegos? Esa es la gran pregunta, porque la misericordia no se impone, se acoge, y solo se acoge cuando hay verdadero deseo de vida nueva. Hermanos, si habéis llegado hasta aquí, es porque el Señor ha tocado vuestro corazón. No dejéis que este momento pase como una emoción más. Deteneos, cerrad los ojos, escuchad lo que Dios os está diciendo ahora, en lo profundo del alma. Te perdono, pero también te llamo. Te limpio, pero también te envío. Te amo, pero no te quiero ver encadenado nunca más. Este es el mensaje del Padre Leopoldo. Este es el mensaje de Cristo en este día santo. Y esta, hermanos, es vuestra oportunidad de responder con todo el corazón. Hermanos, gracias por haber permanecido hasta el final de este camino espiritual. Vuestra presencia, vuestra escucha, vuestra sed de verdad son una bendición para esta comunidad. Que estas 5 advertencias del Padre Leopoldo Mandić no sean solo palabras, que se conviertan en luz para vuestro interior, en guía para vuestra alma, en semilla de transformación real. Recordad que no hay error tan grande que el amor de Dios no pueda redimir, pero sí hay decisiones que debéis tomar vosotros, y ahora lo sabéis. Ahora estáis despiertos, ahora os toca caminar. Os dejo con esta oración que el Padre Leopoldo solía recitar en silencio al finalizar cada confesión. Señor, lo he hecho lo mejor que he podido. Tú, haz el resto. Que el Señor os bendiga abundantemente, que su misericordia os cubra y os acompañe en cada paso, y que la Santísima Virgen María, Madre del Perdón, os abrace con su ternura infinita, hoy y siempre. Hermanos, si este mensaje os ha iluminado, os invito a dejar vuestro like, suscribiros a este canal y comentar. ¿Cuál de los 5 errores resonó más en vuestro corazón? Compartid esta enseñanza, porque quizás alguien, justo ahora, necesita esta palabra para volver a levantarse. Nos reencontraremos muy pronto. Que Dios y la Virgen María os acompañen siempre.